Dar comienzo a esta sesión formativa. Entiendo que todos estáis recibiendo correctamente lo que serían la diapositiva, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a dar ya comienzo. Pues yo soy Emilio Moya, el responsable del Departamento de Protección de Datos de Fersoft Informática. Vamos a comenzar explicando un poquito lo que, bueno, dijéramos, la entrada en vigor del reglamento. Este reglamento entró en vigor en lo que sería mayo de 2016, pero va a ser de obligado cumplimiento a partir de 25 de mayo de este año. Pues un momentito, parece que hay algún compañero que no escucha. Un momentito, por favor. Voy a ir hablando un poquito a ver si alguno tiene problemas de recepción con el audio. ¿Vale? ¿Alguno tiene problemas o lo escucha mal? Por favor, ir comentando mediante el chat si tenéis algún tipo de problema. ¿Sí? ¿Estáis recibiendo el sonido de forma correcta? Se oye aquí, ¿no? ¿Tú me has logueado tú aquí? ¿Sí? ¿Podéis escuchar? ¿Vale? Ya parece que se están solventando los problemas de audio. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Entiendo que ya pues todo el mundo está escuchando de forma correcta. Vale, perfecto. Pues podemos continuar con lo que sea la presentación. Bueno, como estaba comentando, esta normativa pues ha entrado en vigor en 2016, el 25 de mayo. ¿Qué pasa? Que hay una moratoria de 2 años, por lo cual pues va a ser de obligado cumplimiento en el 25 de mayo de este año. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? Realmente pues había una directiva a nivel europeo que se transponían en normativas pues, nacionales. Nosotros teníamos la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero ¿qué pasa? Que cada país pues ha ido adaptando pues esa directiva europea pues cada uno de una forma, ¿no? Entonces este reglamento pues de lo que se trata es de que todo lo que sería a nivel europeo tengamos una misma normativa, ¿vale? Que cubra pues a todos los ciudadanos. Los sujetos que están obligados al cumplimiento de esta normativa pues van a ser la totalidad de empresas que estén situadas en la Unión Europea. ¿Vale? Ya pueden ser pues tanto administraciones públicas como pues empresas privadas. Por supuestísimo que también los autónomos tendrían que cumplir con esta normativa. También va a ser exigible este cumplimiento cuando las organizaciones tengan su residencia fuera del espacio de la Unión Europea y orienten sus servicios a personas físicas que estén en países de la Unión Europea o reciban estos datos personales desde Europa. Importantísimo destacar que estas empresas que estén fuera de la Unión Europea deben de nombrar pues, un representante en Europa. Las ventajas que nos va a ofrecer van a ser sustanciales, van a ser, entendemos, bastante buenas. La más significativa podría ser la mejora de la imagen de la empresa. Pues vamos a demostrar que somos una empresa moderna y con un compromiso, ¿vale? Pues con sus clientes que va a ser la seguridad. Otra de las ventajas
obviamente sería la mejora en la seguridad y gestión de nuestra empresa. Vamos a mejorar la protección de nuestros recursos y del bien más importante del que disponemos, que son los datos personales que tenemos a nuestro cargo. ¿Vale? Las organizaciones vamos a quitarnos ese correr riesgo y poder realizar pues, una gestión continuada de nuestro negocio sin ningún tipo de incidentes. También encontramos como ventaja la satisfacción que van a encontrar los clientes. Nuestros clientes pues van a ver que somos una empresa en la que, bueno, pues pueden dejar la gestión de sus datos con una total confianza y tranquilidad y nos quitamos, bueno, pues de recibir mensajes por tal empresa porque se hayan sido dados sin un consentimiento. Entonces, bueno, pues eso es también una de las ventajas súper importantes. Y también vamos a tener un cumplimiento legal. Esta ventaja nos afecta bastante porque en este punto de vista tiene que ser vital para nuestra organización, ya que con esto vamos a evitar lo que van a ser sanciones por incumplimiento que puede, bueno, pues llegar por medio de algún tipo de denuncia o de inspección. Ahora vamos a encontrar una casuística que tendréis pues la mayoría o la gran mayoría, ¿no? Si tenemos implantada la Ley Orgánica de Protección de Datos, a nosotros todo esto ¿en qué nos va a afectar? Vale, pues realmente, por un lado tenemos que cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Hasta el 25 de mayo de 2018. Esta ley que ya tenemos que tener implantada en nuestras empresas va a ser un punto de partida pues muy importante para organizar el cumplimiento del nuevo reglamento en nuestra empresa o entidad. Va a suponer una base firme con la cual pues dar un cumplimiento pues sólido a lo que se establece en el reglamento. Y luego por otro lado tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que va a entrar en vigor el 25 de mayo, va a ser plenamente operativo. Bueno, pues vamos a tener que hacer unos trabajos previos basados pues en los principios que vamos a ver pues a continuación, ¿vale? El RGPD se fundamenta en un principio de responsabilidad proactiva, con lo que se quiere conseguir es que, bueno, no solamente pues cumplamos lo que nos dice la normativa, sino pues también pues que implementemos en nuestras organizaciones pues los mecanismos para que podamos demostrar ese cumplimiento. La diferencia, la gran diferencia con la LOPD es que la LOPD nos acompañaba de la mano, ¿vale? Para cumplir con la normativa. Es decir, pues venía definido por artículo las medidas de seguridad pues, que teníamos que cumplir. Con el RGPD nos van a dar una libertad de acción para que seamos nosotros los que analicemos los tratamientos de nuestra organización y apliquemos unas medidas reales y no solamente sobre el papel, ¿vale? Estas medidas luego posteriormente las analizaremos cuidadosamente y veremos pues realmente si son efectivas o no. Si no lo son, pues vamos a tener que cambiarlas. Hay unas obligaciones que debemos de analizar y debemos de aplicar. Las nuevas obligaciones que deben ser analizadas y aplicadas van a ser un principio de responsabilidad proactiva en la que el responsable del tratamiento pues, debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin pues, de poder garantizar y poder demostrar que el tratamiento que estamos realizando es conforme pues, a lo que marca el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Esto en la práctica qué nos va a suponer? Pues que las organizaciones pues, tenemos que analizar qué tratamientos estamos realizando, cuáles son sus finalidades y qué operaciones estamos realizando de tratamiento. Con este análisis van a determinarse de forma clara qué medidas son las idóneas para poder cumplir con el RGPD y lo más importante, demostrarlo ante los usuarios y ante la agencia. Este principio siempre nos va a exigir una actitud consciente, diligente, proactiva y por parte de las empresas frente a los tratamientos de datos personales que se estén realizando. Otra de las obligaciones que debemos de estar, dijéramos, analizando sería el enfoque de riesgo. Las medidas pues, dirigidas a garantizar este cumplimiento, ¿vale? Pues tienen que tener siempre en cuenta pues, la naturaleza de los datos, el ámbito, el contexto y los fines de tratamiento. Algunas de estas medidas, ¿vale? que se van a aplicar del RGPD se aplicarán solo si existe un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, mientras que otras se adaptarán al nivel, tipo de riesgo y de los tratamientos que se presenten. Las medidas previstas en el RGPD debemos adaptarlas a cada organización, es decir,
que lo que vaya a ser válido para alguna no va a ser válido para otra. Y esta responsabilidad activa que viene recogida, bueno, a nosotros como empresa o como entidad, realmente, ¿qué es lo que nos está, dijéramos, afectando? ¿Qué va a implicar para nosotros? Bueno, pues el reglamento prevé una batería de medidas muy completa, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir aquí definiendo una a una, ¿vale? Yo entiendo que todo esto, bueno, es un poco nuevo, son términos novedosos. Las preguntas, si queréis, podéis ir apuntando a medida que vayamos desarrollando la explicación, para luego, posteriormente, hacer una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como la medida de responsabilidad activa, vamos a encontrarnos lo que sería la protección de datos desde diseño y por defecto. Estas medidas tienen que ser aplicadas por los responsables siempre, responsables de tratamiento, siempre al inicio de los mismos, ¿vale? Pero también se puede hacer cuando se estén desarrollando. Hay que pensar siempre en aplicar los principios de protección de datos desde que diseñamos un tratamiento, producto o servicio, que vaya a implicar un uso de datos personales. Es decir, si nosotros definimos, pues yo qué sé, fabricación de cajas de cartón, nosotros pues vamos a definir con los responsables, costes económicos, operativos, pero claro, también tenemos que ver si vamos a hacer un tratamiento de datos personales y si lo vamos a hacer, pues coordinar pues con lo que sería el responsable de nuestra entidad de privacidad y meterlo en ese diseño, ¿no?, del producto o servicio, ¿de acuerdo? También los responsables tienen que aplicar medidas técnicas y organizativas para hacer que los tratamientos pues, cumplen de forma efectiva pues, lo dispuesto en el reglamento. Debemos de adoptar las medidas para que solamente tratemos los datos que vayan a ser necesarios en función de qué cantidad de datos vamos a tratar, la extensión del tratamiento, el periodo de conservación y la accesibilidad pues, a los mismos. Otra de las medidas de responsabilidad proactiva van a ser las medidas de seguridad. Tanto los responsables como los encargados de tratamiento tienen que establecer las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad oportuno en función del análisis de riesgos que se ha realizado de forma previa. Estas medidas técnicas y organizativas van a ir en función pues, del coste de la técnica, lo que nos vaya a costar la medida en sí, de los costes de la aplicación, lo que va a ser el poner en marcha el proyecto, de la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento. También hay que evaluar si hay riesgos para los derechos y libertades de los usuarios. Importante que recordéis que las medidas de seguridad propuestas en el reglamento de desarrollo de la ley orgánica, lo que venimos cumpliendo ahora mismo, pues no van a seguir siendo válidos. Eso es muy importante recordarlo. Hay ocasiones que estas medidas que estamos aplicando ahora mismo por la LOPD se puedan seguir utilizando, por supuesto, ¿vale? Siempre que el resultado del análisis de riesgos que hayamos hecho previo nos indica que sí son indicadas para el tratamiento, aunque también va a haber ocasiones en que, bueno, pues tendremos que completarlas con medidas adicionales o prescindir de ellas, ¿vale? Perdonad un momentito que me están diciendo que no se escucha, un momentito. ¿Me estáis escuchando todos? ¿Hay alguien que no me esté escuchando? Vale, ahora sí, vale. Vale, todo el mundo parece que está escuchando, fenomenal. Vale, pues vamos a continuar. Hablábamos un poco de que estas medidas de seguridad que promueve el reglamento de la LOPD, ¿vale? No se pueden utilizar, aunque, bueno, podemos seguir continuando utilizándolas siempre y cuando, pues, lo que va a ser el análisis de riesgo de forma previa que hayamos realizado, pues nos digan que sí, que se pueden utilizar. Habrá veces, como comentaba, que tendremos que completar esa medida que tenemos, vamos a decir, antigua, ¿vale? Con algo nuevo, o bueno, o si no es válida, pues lógicamente sí vamos a tener que prescindir de ella. Otra de las que serían las medidas de responsabilidad proactiva va a ser un mantenimiento de un registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Tanto los responsables como los encargados tienen que mantener un registro de operaciones de los tratamientos, ¿vale? Que va a contener pues la información que se contempla en el reglamento. Es importante destacar de que la obligación que existe actualmente de declarar ficheros, eso desaparece, ¿vale?
pero por otro lado sí tenemos que hacer este registro de forma interna y tenerlo siempre a disposición de las autoridades de control. Es decir, nosotros ya nos declaramos el fichero de cliente, pero sí es cierto que debemos de hacer un análisis para realizar un registro de esa actividad, ¿vale? Del tratamiento de los datos de clientes y como tal tener ese registro en forma pues más o menos de lo que viene siendo pues ahora mismo el fichero, ¿no? Lo que hablamos de fichero. Realmente en ese tratamiento tendríamos que indicar nombre y los datos de contacto tanto del responsable como del delegado de protección de datos, que lo veremos un poquito más adelante si existe en esa empresa, la finalidad pues, a la que estamos dedicando el tratamiento, la descripción de las categorías, tanto de los interesados como de los datos, ¿vale? Personales que estamos tratando, si existen transferencias internacionales, en fin, es un contenido que viene definido y que, bueno, pues lo haremos sin ningún tipo de problema. Quedarían exentas de esta obligación las empresas que tengan menos de 250 trabajadores, a no ser que el tratamiento entrañe un riesgo para los derechos y libertades pues, de los interesados, o bien ese tratamiento no sea ocasional, ¿vale? Que sea periódico, o bien que también incluya pues, categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. Para realizar este registro, como comentaba, podemos basarnos pues, en los ficheros que tenemos notificados. ¿Vale? Ahora mismo tenéis en vuestra empresa una serie de ficheros notificados en el registro público de la agencia, en el cual podemos basarnos para hacer este registro de actividad de tratamiento. También podemos basarnos, pues básicamente, en operaciones que estemos haciendo de tratamientos concretas, siempre que tengan una finalidad básica común. Por ejemplo, si nos referimos a la gestión de clientes, obviamente, pues basado con ese tratamiento y esa finalidad común, pues podríamos coger y pasarnos para hacer este registro. Otra de las medidas de responsabilidad por activa pues va a ser la realización de las evaluaciones de impacto. Los responsables de los tratamientos pues deben de realizar esta evaluación, ¿vale? Con anterioridad siempre al tratamiento de aquellos datos pues, que puedan conllevar un alto riesgo para los derechos y las libertades de los interesados. El resultado final va a venir siendo un informe o un conjunto de documentación que va a recoger por las características del tratamiento evaluado, las decisiones que tomemos para atenuar el riesgo. También tenemos que analizar cuestiones relativas pues, al interés legítimo, si procede, lógicamente, o a la necesidad o proporcionalidad de estas operaciones de tratamiento. Cuando hagamos el análisis previo de riesgos, ¿vale? Sobre los tratamientos nos va a indicar cuáles son estos tratamientos que presentan un alto riesgo para los derechos y las libertades. Entonces los responsables sí vamos a tener que hacer una evaluación de impacto de esos tratamientos. Hay un listado, ¿vale? Indicativo de lo que se consideran pues lo que serían tratamientos perdón, de alto riesgo. Para hacernos una idea sería un poco como el tema de tratamientos de elaboración de perfiles, tratamientos a gran escala de datos sensibles. Ahora mismo el reglamento pues no establece unos niveles, los niveles de seguridad actualmente que tenemos desaparecen y ahora pues los datos pasan a ser datos personales o categorías especiales de datos o datos sensibles que vendrían a ser pues un poco los que se englobarían en nivel alto, ¿vale? Entonces, pues todo aquel tratamiento a gran escala de este tipo de datos también se puede considerar como tratamientos de alto riesgo. También estarían en este listado indicativo lo que serían tratamientos que requieran una observación pues, sistemática a gran escala de una zona de acceso público, ¿vale? Como puede ser pues, vigilancia de un parking, ¿vale? O un aparcamiento. La EPD también es cierto que debe de elaborar listas adicionales de cuáles son los tratamientos que deben requerir una evaluación de impacto y también está bueno, pues previsto que se elaboren listados de tratamientos que no se vayan a precisar una evaluación de impacto. Esto no quiere decir que todos aquellos tratamientos que no estén en los listados no tengamos que hacerlo, ¿vale? La evaluación de impacto, sino que simplemente cuando nosotros hagamos el análisis de riesgo de un tratamiento que supuestamente no va a ser obligatorio, ¿vale? Igual si nos sale un riesgo pues de alto riesgo, dijéramos, para los derechos y libertades de los usuarios, entonces sí vamos a tener que hacer esta evaluación de impacto. Otra de las medidas de responsabilidad proactiva va a ser el nombramiento de un delegado de protección de datos. Esta figura es una de las novedades que tiene el reglamento,
¿vale? Como sabéis, ahora mismo la Ley Orgánica de Protección de Datos sí establece que, bueno, pues haya un responsable de seguridad en aquellas empresas que tengan datos de nivel medio o alto, ¿vale? Es una figura que un poco se encargaba de la coordinación, ¿vale? De lo que sería todas las operatorias en la empresa cumpliendo la LOPD. Ahora mismo, pues, hay una figura nueva, ¿vale? Que va a ser el delegado de protección de datos y su nombramiento, pues, va a ser obligatorio, pues, en las entidades públicas, va a ser obligatorio, excepto, bueno, por lo que sean juzgados y tribunales, pues responsables de tratamiento o encargados que como actividad principal pues tengan el tratamiento de datos personales, ¿vale? Que realicen una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Por gran escala entendemos por una gran cantidad, una cantidad considerable de datos y de un gran número de personas. También sería obligatorio aquellos responsables o encargados de tratamiento que sus actividades principales consistan en el tratamiento de datos a gran escala de datos sensibles. El perfil de este profesional que este profesional debe disponer pues, con conocimientos de legislación, ¿vale? Y en la práctica de la protección de datos. No debe tener una titulación específica y entre sus funciones principales estaría pues el asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la normativa. Bueno, con conocimientos jurídicos, pero también debe completarse con conocimientos de tecnología aplicada al tratamiento de datos. Tanto la designación como los datos para contactar con el delegado deben hacerse públicos, tanto por responsable o encargado. También hay que hacer una comunicación de estos datos del delegado a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? El delegado de protección de datos, para realizar su trabajo, sí tiene que tener una serie de garantías. Debe tener pues total autonomía en el ejercicio de sus funciones, debe tener el contacto pues, con el nivel superior de la dirección de su empresa, y los responsables y encargados del tratamiento deben de dotar a este profesional, al delegado de protección de datos, de los recursos necesarios para poder pues, realizar su función de forma correcta. También va a ser posible que un mismo grupo empresarial pues, nombre a un solo delegado, siempre que se disponga de una accesibilidad a cada establecimiento del grupo. ¿Vale? Entendemos que esta accesibilidad debe ser tanto una accesibilidad física de cercanía entre los centros, como la posibilidad de que los usuarios pues, contacten con el DPD en su propia lengua. Otra de las medidas de responsabilidad proactiva sería la notificación de violaciones de la seguridad de los datos. Definimos pues, estas violaciones como brechas de seguridad, ¿vale? Como aquellos incidentes que nos vayan a ocasionar pues, una destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita, ¿vale? De nuestros datos personales, así como la comunicación o el acceso no autorizado a los datos con los que estemos tratando. Algunos ejemplos pues, serían por la pérdida de un ordenador, un portátil, por supuesto, ¿no? O un tipo de tablet, o el acceso a las bases de datos de nuestra empresa, incluido por nuestro propio personal, así como, por ejemplo, el borrado accidental. Lo que tenemos que hacer cuando se produzca una brecha de seguridad siempre es notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos, a menos que veamos que es improbable que suponga un riesgo para los derechos y la libertad de los afectados. Esta notificación tenemos siempre que hacerla sin dilación indebida y dentro de las 72 horas siguientes a que tengamos constancia de la brecha de seguridad. Tiene que tener un contenido mínimo, en la cual pues tendremos que definir la naturaleza de la brecha de seguridad, que es lo que nos ha pasado, las categorías de los datos y de los interesados afectados, las medidas que estamos adoptando para solventar pues la brecha de seguridad y si va a proceder pues la aplicación de alguna medida paliativa, ¿vale? Pues para un poco suplir, ¿no? Esos posibles efectos negativos. Los responsables de los tratamientos van a tener que documentar siempre las brechas de seguridad. En los casos de que la brecha de seguridad entrañe pues, un alto riesgo para los derechos y libertades, pues la notificación vamos a tener que hacerla tanto para la Agencia Española de Protección de Datos como para los usuarios que se han visto afectados. El criterio pues para determinar que un tratamiento sería de alto riesgo pues, vendría a ser cuando la brecha de seguridad nos vaya a ocasionar daños de consideración pues, a estos interesados. Un ejemplo de esto sería pues, si se ha revelado información confidencial, como pueden ser las contraseñas o la participación en determinadas actividades, ¿vale? Otro ejemplo sería pues, que se difundieran de forma masiva datos sensibles,
o que nos pueda ocasionar perjuicios económicos, pero siempre a los afectados. Tenemos también una excepción, cuando no tenemos que notificar a los interesados. Bueno, pues cuando el responsable haya tomado las medidas técnicas u organizativas apropiadas antes de que se haya producido la brecha de seguridad, y particularmente si esta medida es el cifrado, pues no vamos a tener que hacer esa comunicación, ¿vale? También tendremos esa exención de comunicación a los afectados cuando la notificación suponga para el responsable pues un esfuerzo desproporcionado. Entonces se podrán utilizar por medidas alternativas como puede ser una comunicación pública. Otra de las medidas de responsabilidad activa va a ser la promoción de los códigos de conducta y esquemas de certificación. Vamos a ver los códigos de conducta que dijéramos podemos utilizar, ¿vale? de esta medida. Estos códigos de conducta se van a desarrollar pues, para determinados sectores de actividad y van a servir para determinar el modo en el que se está cumpliendo con el reglamento en ese sector en concreto. Viene a ser similar pues, a lo que sean los códigos tipos actuales que dispone la LOPD. La obligación de la promoción de estos códigos de conducta la tienen tanto los Estados miembros de la Unión Europea, así como en España la Agencia Española de Protección de Datos. También la pueden promocionar, ¿vale? Estos códigos de conducta cuando las asociaciones o organismos que representen a categorías de profesionales, pues lógicamente sí también pueden hacer esta promoción de estos códigos de conducta. Los esquemas de certificación, es decir, las certificaciones, sellos y marcas, se podrán aplicar a responsables y encargados. El objetivo siempre va a ser demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento, ¿vale? De los tratamientos que se estén realizando y permitir a los interesados pues, evaluar con rapidez el nivel de protección en nuestros productos y servicios. Y la obligación para promocionar pues, estos esquemas de certificación la van a tener los Estados miembros de la Unión Europea y la Agencia Española de Protección de Datos. Hay que recalcar que estas certificaciones van a ser voluntarias. Se expedirán por un periodo no superior pues, a los 3 años y se van a poder renovar. En caso de incumplimiento por parte de un responsable o de un encargado de tratamiento, la entidad certificadora o la agencia van a poder revocar esa certificación. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las exigencias que nos va a marcar el nuevo reglamento de protección de datos. Tenemos una serie de obligaciones, son trabajos previos que tendremos que hacer, ¿vale? Para cumplir con esta normativa. Ya hemos hablado del registro de actividades, tiene que ser obligatorio tanto para responsables y encargados, ¿vale? Y va a contener pues la información que antes estuvimos comentando, información identificativa del responsable, la finalidad del tratamiento y la descripción de categorías de datos, ¿vale? De los interesados. Esto viene a ser, como hemos comentado, como la declaración del fichero, ¿vale? Este registro de actividades viene a ser similarmente lo que viene siendo este cumplimiento. Lo que sí es verdad que las organizaciones que están exentas son aquellas que emplean a menos de 150 trabajadores, a menos pues que el tratamiento pueda entrañar un riesgo para los derechos y la libertad de los interesados, no vaya a ser ocasional, o incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. El deber de información pues es importante. ¿Por qué? Porque igual que antes teníamos unas obligaciones en forma de clausulado, por ejemplo, pues ahora la información que vayamos a facilitar a los interesados para las condiciones tanto de tratar los datos como para lo que sería un ejercicio de derechos, pues tiene que ser concisa, transparente, indelegible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. Es decir, tenemos que huir de terminología jurídica. Se debe emplear una fórmula sencilla, ¿vale? Las cláusulas informativas deben explicar el contenido al que se refiere de forma sencilla y clara, siendo comprensible para los interesados. Se amplía la lista de información que se va a proporcionar al interesado respecto al actual LOPD. Habrá que añadir, pues, entre otras cosas, la base jurídica del tratamiento, si se van a realizar pues, transferencias internacionales, si se tienen que publicar los datos del delegado, si existe en la empresa, si se van a utilizar los datos para lo que es la elaboración de perfiles, ¿vale? Y aparte también se comunicará la información al interesado por escrito
y cuando sea apropiado, pues por medios electrónicos, ¿vale? Esto sería un poco el equivalente al nuevo clausulado, a las nuevas cláusulas. El consentimiento para los menores también ha cambiado, es muy importante. No sé si en algunas de vuestras empresas pues, vais a tratar datos de menores de edad y en el marco de actuación pues, de los servicios de la sociedad de la información, el consentimiento de menores será válido si tienen más de los 16 años, ¿vale? Pudiendo pues, Estados miembros de la Unión, lógicamente, a rebajarla hasta los 13. El proyecto de ley, ya es proyecto de ley, de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se establece que el mínimo, de momento, a no ser que se modifique, va a ser de 13 años. Para dirigirnos pues a los menores, el lenguaje tiene que ser siempre de una forma muy básica, muy comprensible, ¿vale? Otra de las actuaciones que debemos de hacer sería los contratos de encargo de tratamiento. Según el principio de responsabilidad activa que hemos estado viendo antes, pues el responsable, al elegir un encargado de tratamiento, pues debe poder garantizar y demostrar que este encargado está en condiciones de realizar el tratamiento conforme a lo que establece el reglamento europeo. Los responsables van a poder elegir encargados que ofrezcan garantías suficientes para que la aplicación de las medidas técnicas y organizativas sea conforme a lo estipulado en el reglamento. Esta supervisión también se va a ampliar a subcontratación de las operaciones. Es decir, si tenemos un encargado de tratamiento que subcontrate este servicio, lógicamente también estas obligaciones tenemos que tratárselas a ellos. Para poder demostrar que los encargados o sus encargados ofrecen garantías necesarias, se podrán adherir lo que serían a los códigos de conducta o certificaciones que hemos estado comentando antes. El contenido del contrato, ¿vale? Se revisa totalmente. Ya el modelo anterior no es válido. La relación entre que tenemos el responsable y el encargado tiene que formalizarse con un nuevo contrato o en un acto jurídico que los pueda vincular. Se regula pues un contenido mínimo en este nuevo contrato. El objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, ¿vale? Qué tipo de datos se van a tratar, en fin, si vamos a poder tratar datos personales solamente siguiendo las órdenes documentadas del responsable, en fin, hay una serie de obligaciones que habrá que modificar, ¿vale? En los contratos. Importante que recordemos, como hemos comentado, los contratos de encargo formalizados con anterioridad a la aplicación del reglamento deben de ser modificados, ¿vale? Y tenemos que adaptarlos para que cumplan con la normativa actual. No van a ser válidas pues una remisión genérica en el contrato de, oye, pues cumple con lo establecido en el RGPD. Cosas así de ese tipo no serían válidas, ¿vale? También el reglamento pues establece unas obligaciones específicas para el cumplimiento de los encargados en determinadas materias que no se van a ajustar pues, a lo que vamos a poner en el contrato, ¿vale? Pero sí es cierto que son obligaciones que tienen que cumplir. Por ejemplo, el encargado del tratamiento sí debe tener un registro de actividades, deben de los encargados pues establecer unas medidas de seguridad aplicables, ¿no? En función a los tratamientos que estén realizando y si bueno es uno de los casos previstos en el reglamento europeo, pues tienen que designar un delegado de protección de datos. El reglamento pues, va a permitir a los encargados que se adhieren a estos códigos pues un poco pues para dar esa garantía de cumplimiento, ¿vale? También otro de los puntos fundamentales sería la elaboración de un análisis de riesgo. El adoptar las medidas de responsabilidad activa que nos propone el reglamento, pues va a tener que ver con lo que puedan suponer los tratamientos de datos de la entidad con los riesgos que podamos, dijéramos, producir para los derechos y libertades de los interesados. Existen pues dos formas de la gestión del riesgo, cuando en ciertas ocasiones estimemos que las medidas de seguridad tan solo se van a aplicar cuando un tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos y libertades, y esto se va a valorar realizando evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. Habrá ocasiones en las que habrá que adoptar las medidas en función al nivel y al tipo de riesgo que lleve aparejado el tratamiento, como puede ser pues, la aplicación de las medidas de protección pues, desde el diseño o con medidas de seguridad. Tenemos que recordar que la totalidad de los responsables deben de realizar una valoración del riesgo de los tratamientos que vayan a hacer para poder evaluar estas medidas de seguridad que deben adoptar y de cómo aplicarlas de forma óptima. Es decir, ahora ya las medidas de seguridad no es que vengan definidas en el reglamento,
sino que va a venir a través de este análisis de riesgo que nos va a indicar pues qué medidas vamos a estar aplicando. Y el tipo de análisis pues irá en función, pues lógicamente, de los tipos de los tratamientos, de la naturaleza de los datos que estemos tratando, del número de los interesados y de la cantidad o la variedad de los tratamientos realizados por una misma entidad. Las grandes organizaciones, lógicamente, van a tener que hacer una metodología relativa al tema de protección de datos. Las organizaciones más pequeñas y que dispongan de tratamientos poco complejos, pues solamente van a tener que hacer un análisis orientado con una reflexión mínimamente documentada pues sobre lo que supone la implicación de este tratamiento en los derechos y las libertades de los interesados. También sería importante definir qué son trabajos que tenemos que realizar como la evaluación de impacto. Una vez que vemos que si, por ejemplo, en el análisis de riesgos pues sale que tenemos un alto riesgo, pues lógicamente este tipo de estudio lo tendremos que hacer. La diferencia actual con la LOPD es que el reglamento no nos establece estas medidas, ¿vale?, de seguridad que tengamos que aplicar en función al riesgo, sino que nos establece que los responsables y encargados tienen que aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo que comporta el tratamiento. Lógicamente, ya hemos comentado, esto va a ser, dijéramos que tengamos que realizar el análisis de riesgo relacionado a cada tratamiento y estableceremos las medidas a implementar. Los responsables de tratamiento van a tener que realizar esta evaluación de impacto sobre la protección de datos siempre con carácter previo a la puesta en marcha de los tratamientos que tengan pues un posible alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. Cuando el análisis de riesgo se vaya a realizar sobre tratamientos comenzados antes a la entrada en vigor del reglamento europeo, los responsables van a tener que realizar esta evaluación de impacto sobre los mismos a fin de poder adaptar los medios adecuados a lo que nos requiere el reglamento. Si al realizar la evaluación de impacto se identifica un tratamiento de alto riesgo y según el responsable del tratamiento ve que no puede reducir por medios razonables en términos de tecnología disponible, ¿no?, y costes de aplicación ese riesgo, pues el responsable deberá realizar una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos. Vas a tener que juntar por la documentación que prevé el reglamento, incluyendo la evaluación de impacto en sí, el informe. La autoridad de control pues, va a emitir una recomendación o, bueno, tal y como pues, define el reglamento, puede prohibir este tratamiento. Existe una lista en la que, bueno, pues como hemos estado viendo antes, se definía lo que se consideraba pues un tratamiento de alto riesgo, como puede ser pues, la elaboración de perfiles, tratamiento a gran escala de datos sensibles o la obligación sistemática de datos a gran escala en zonas de acceso público. También es interesante recalcar que para evaluar si un tratamiento se realiza a gran escala, pues tenemos que valorar siempre el número de interesados que se vayan a ver involucrados, el volumen de los datos y la variedad de la actividad de los datos tratados, la duración o permanencia de la actividad del tratamiento y la extensión geográfica de la actividad del tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos también hemos comentado que tiene que empezar o están obligadas a empezar a confeccionar unos listados adicionales de tratamientos que requieran una evaluación de impacto, así como también elaborarán listas en el sentido opuesto, es decir, de tratamientos a los que no se requiere la evaluación de impacto, ¿vale? También se podrá realizar una única evaluación de impacto para varios tratamientos similares que supongan por riesgos similares. Podría ser necesario realizar una nueva evaluación de impacto siempre que se cambien las condiciones del tratamiento cuando pues cambien los riesgos asociados al mismo. En referencia a lo que sería el delegado de protección de datos, hemos estado viendo que el reglamento establece la figura de este profesional y que va a ser obligatorio pues en entidades públicas cuando el tratamiento pues tenga por objeto que ver con categorías especiales de datos personales bueno, lo que serían relativos a condenas e infracciones penales, cuando lo que serían responsables y encargados tengan como actividad principal las operaciones de tratamiento que requieran una observancia periódica y sistemática del usuario a gran escala, o cuando, bueno, responsables o encargados tengan como actividad principal el tratamiento de datos sensibles a gran escala. Hemos comentado que el DPD es un profesional que tiene que tener pues esa preparación tanto jurídica como técnica. ¿De acuerdo?
Tiene que tener para el desarrollo de sus funciones autonomía total, ¿vale? Independencia en el ejercicio de sus funciones, un canal directo de comunicación a un nivel máximo con la dirección y la obligación por parte de los responsables y encargados de dotar pues de recursos al DPD para que pueda realizar su actividad, ¿vale? ¿Qué es lo que nos sucedería si no se implanta el reglamento en nuestras empresas o entidades? Bueno, realmente, mayormente serían lo que son riesgos en forma de sanciones, ¿vale? Aquí podemos ver una comparativa de lo que serían las infracciones leves y las infracciones graves en función a lo que sería la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento Europeo. Como podéis ver, el incremento económico es sustancial. Una infracción leve pues está entre los 100 y los 40.000 euros y en el reglamento pues el tope estaría hasta los 10 millones o un 2% del volumen del negocio anual, ¿vale? Esta gradación sancional pues se ha realizado en forma de que, bueno, se venía observando de que pues no tenía la misma responsabilidad una empresa grande, una empresa con potencia económica, que una empresa pues más pequeña. 40.000 euros a una empresa pequeña pues es un fastidio. Pero claro, a una empresa grande pues a lo mejor no le duele tanto. Realmente ahora ya, pues al graduar este tope tan alto, ya pues la responsabilidad económica sí le va a afectar más a las grandes empresas. Bueno, con esto hemos terminado por lo que sería la presentación. Lo que sí agradeceros pues vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta pues podéis empezar a realizarlas por medio del chat.